Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, todos los días martes y también los jueves estamos junto a Pancho Aravena para conversar acerca de ciencia. Y Pancho, tengo el temor de que ya en la presentación de nuestro entrevistado cometí un error. Te escuché. ¿Y cometí un error o no? No lo sé. Ya. No soy, no soy quien debería decir. No me escuchaste con atención. No, sí te escuché con atención, pero más bien instalaste tú una duda en mí. Vamos a empezar a aclararlas desde ya entonces, porque tenemos a un gran entrevistado esta tarde. Claro, esto se trata, me encantan estas historias porque son que tienen que ver con un logro, un avance científico, así como en laboratorio, que tiene, y también esta historia tiene esos círculos virtuosos que tienen que ver con colaboraciones entre non-profit y empresa privada, entre ciencia chilena y empresa extranjera. En fin, toda esa cadena que uno espera que suceda cuando la ciencia logra salir bien o logra por lo menos buenas posibilidades para eso. Y además tiene el potencial de llegar, como dicen, del laboratorio a la cama del hospital. O sea, convertirse en terapia, una terapia que obviamente sería, o digamos el impacto que podría tener sería enorme. Estamos hablando de una investigación en torno a los linfocitos T, que son células del sistema inmune, particularmente en torno al cáncer renal. Vamos a conversar con el investigador líder de este proyecto, que ha sido motivo de una alianza entre la Fundación Ciencia y Vida y una empresa biofarmacéutica inglesa que se llama Achilles Therapeutics. Lo dije en británico, del sur. Y que por lo tanto, y que es bien interesante porque es una alianza que va a permitir además llevar esta investigación, que tiene como un muy buen inicio, a una mayor escala gracias a la disposición, entre otras cosas, de recursos. Álvaro Yatzer, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Cómo está Polo? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Álvaro, primero, sitúanos en el mapa, porque yo entiendo que el tratamiento de la inmunoterapia contra el cáncer ha sido algo que en los últimos años particularmente ha tenido un impulso importante. Hace, no sé, 2 o 3 años fue declarado como el avance científico del año. Ha sido objeto de mucha expectativa y mucha inversión también. En ese marco, ¿cuál es la especificidad de tu investigación y lo que están haciendo en torno al cáncer renal? Hola, bueno, mira, es verdad, como tú dices, la inmunoterapia ha tenido un impulso muy grande en los últimos años. En particular, desde el año 2015 más o menos que se aprobaron nuevos tratamientos para distintos tipos de cáncer. Y bueno, todos estos tratamientos de inmunoterapia están principalmente enfocados en activar la respuesta inmune de los pacientes, en particular la de los linfocitos T citotóxicos, que son estos linfocitos T, son los que pueden eliminar a las células cancerosas y también pueden eliminar, por ejemplo, las células infectadas por virus. Esa es su función, eliminar células propias que están funcionando mal de alguna forma. Entonces, la inmunoterapia justamente ha enfocado sus esfuerzos en tratar de restablecer esta actividad de los linfocitos T, que a veces está agotada o a veces está disminuida por algún factor. ¿Ok? Perfecto. ¿Y ustedes qué tiene de particular el cáncer renal que se ha transformado para ustedes en un objeto, en un foco de investigación? Bueno, nuestro foco se ha llevado hacia el cáncer renal principalmente colaborador, que es Vincenzo Borna, el doctor Vincenzo Borna, del Hospital Barros Luco, con quien comenzamos a colaborar. Yo he trabajado mucho tiempo en estudios en modelos animales y quisimos empezar a estudiar esta misma célula ahora en pacientes, y en particular, dado su expertise, empezamos a trabajar con cáncer renal. Y lo bueno es que nosotros podemos tomar las muestras que se usan que se sacan de una cirugía y podemos analizar
los linfocitos T que están dentro del tumor, que son esos linfocitos T son claves para poder montar esta respuesta antitumoral. ¿Y cuál es la gran pregunta en torno a este medicamento? Perdón, a estos linfocitos. Una de las grandes preguntas es que nosotros los encontramos ahí, sabemos que pueden reconocer el tumor, ya que pueden eliminar células cancerosas, pero si te fijas, estos pacientes son todos pacientes que están progresando en la enfermedad. Por lo tanto, de alguna forma, el tumor es capaz de evadir la respuesta o de suprimir esta capacidad de los linfocitos T para destruirlas. Entonces, esa es la clave, tratar de entender cuáles son los factores que hacen que estos linfocitos T, a pesar de que están en el tumor, no están ejerciendo su actividad de forma eficiente. Estamos conversando con el investigador Álvaro Yatzer, que es investigador justamente de la Fundación Ciencia y Vida. Explícanos cómo funciona en términos específicos y concretos la investigación que ustedes están haciendo. Entendemos o creemos entender el objetivo, ¿no es cierto?, de lo que ustedes están tratando de alguna manera de probar o de describir, pero ¿cómo es la investigación propiamente tal? Bueno, lo que estamos haciendo principalmente es obtener estas muestras de pacientes que se atienden en el Hospital Barro Luco, que pasan por una nefrectomía, ya sea parcial o radical. Lo que se hace es traer la pieza tumoral y nosotros en el laboratorio tomamos esa pieza que normalmente no se usaría y lo que hacemos es aislar los linfocitos T que están en el interior y los estudiamos de distintas formas, ensayos funcionales donde podemos ver su actividad, si es que tienen una buena actividad antitumoral, ensayos genómicos, ya en colaboración con el Instituto Curie de París. Hemos creado una alianza también donde podemos analizar estos linfocitos T a nivel genómico, podemos interrogar, saber todos los genes que están expresando estos linfocitos T, CD8 en este caso, que son los citotóxicos. Y hemos descubierto que hay que lo que se pensaba que es un tipo celular, en realidad es una mezcla más bien heterogénea de distintos tipos de linfocitos T CD8 que pueden tener distintas funciones. Entonces, hacia allá estamos dirigiendo nuestra investigación. Y lo que hemos logrado desarrollar ensayos, como te digo, funcionales, donde tomamos los linfocitos T de este paciente y por otro lado cultivamos las células cancerosas y podemos ver cómo estos linfocitos T reaccionan frente a la presencia de estas células cancerosas y si tienen la capacidad de eliminarlas. Y hasta el momento hemos visto que cuando las sacamos del individuo, estos linfocitos T se pueden reactivar in vitro y podemos hacer que reconozcan estas células cancerosas. Entonces la clave ahora es entender por qué esto no ocurre de manera más eficaz o de manera más eficiente en el tumor. ¿Y tienen con respecto a eso una hipótesis de trabajo? ¿Tiene que ver con las condiciones que se dan de alguna manera, ya no en las condiciones de laboratorio, sino que en las condiciones reales? Claro, hay muchos factores que afectan. O sea, por un lado están las células cancerosas que expresan receptores como unas antenitas que apagan la función de los linfocitos T, por un lado. También está las condiciones de oxígeno, de nutrientes que hay en el microambiente tumoral, ya que está afectado no solo por las células cancerosas, sino por muchas células que están infiltrando, células inmunes de otro tipo que a veces se hacen aliados con el tumor para inhibir a la respuesta de los linfocitos T. Entonces hay múltiples mecanismos, ¿ya? Y eso es lo que estamos ahora nosotros estudiando a fondo con este grupo del Curie y también con esta alianza que hemos hecho con esta empresa Aquiles Therapeutics de Londres, los cuales se interesaron en nuestro sistema, lo encontraron que era bastante bueno para poder testear la capacidad de los linfocitos T de reconocer estas células tumorales del mismo paciente. Y esa alianza, Álvaro, ¿qué les va a permitir en términos de la disponibilidad de, me imagino, recursos, equipamientos? ¿Qué tan crucial es para prosperar en una investigación de este tipo? Bueno, como tú bien sabes, el apoyo a la ciencia y la tecnología aquí no es como en el primer mundo, ¿ya? Por lo tanto, estamos muy limitados en cuanto a al tipo de ensayos que podemos hacer. Por lo mismo, nosotros nos hemos primero aliado con el Instituto Curie para poder llevar esto a análisis genómico
y con la empresa Aquiles vamos a hacer algo parecido, donde vamos a poder secuenciar el genoma de distintas partes del tumor y poder saber por cuán heterogéneo es el tumor y qué factores del tumor estarían afectando la respuesta inmune. Por lo tanto, es clave tener acceso a esta tecnología. Ellos nos van a proveer además financiamiento para nuestro laboratorio, ya como que tuviéramos un proyecto extra en el laboratorio, dedicado, con gente dedicada a este proyecto en forma 100%. Y esto nos va a permitir avanzar mucho más rápido, ya que por un lado vamos a tener más fondos y por otro lado ellos van a proveer información de nivel de secuenciación de estos tumores que nos va a permitir entender de mejor forma qué es lo que está impidiendo que estos tumores sean reconocidos de forma eficaz. En términos simples, Álvaro, entonces, este laboratorio de alguna manera está como apostando por ustedes y por la capacidad de generar un producto farmacéutico con la investigación que ustedes hacen, es decir, como invirtiendo en verde en lo que sea que resulte terapéuticamente de la investigación de ustedes. En realidad este proyecto, esta colaboración tiene dos aristas. Por un lado, el apoyo que ellos nos pueden dar a nuestra investigación, ya para poder sacar una publicación de mayor impacto, ¿cierto? Pero por otro lado, ellos se interesaron en que nuestro sistema de testeo de la actividad de los linfocitos T frente a las células tumorales autólogas les sirve a ellos para poder probar sus propios candidatos a terapia que tienen ellos, para saber si es que estos se podrían usar en cáncer renal, porque ellos están trabajando en otros tipos de cáncer de pulmón, melanoma y otros. Entonces, la idea es como una situación win-win, donde ellos van a ganar por un lado, gracias a confían en los datos que le hemos mostrado nosotros y que tenemos un ensayo que es bastante sensible, que les va a permitir a ellos entender si sus terapias que son personalizadas se podrían adaptar a cáncer renal, y por otro lado un avance científico de nuestra parte, donde podemos entender mejor esta célula y poder generar una publicación. Estamos conversando, les recuerdo, con Álvaro Yácez, que es investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Pancho te preguntaba al principio sobre el tema, o planteaba el tema, digamos, de la investigación que ustedes están haciendo en el marco del desarrollo de la inmunoterapia en general, ¿no es cierto? Hablemos de la inmunoterapia. ¿En qué consiste? ¿Cómo poder entenderla? Y por qué ha tenido justamente el auge, por lo menos desde el punto de vista de la investigación que ha tenido en el último tiempo. Bueno, algo muy importante de la inmunoterapia es que puede funcionar en una fracción de los pacientes en etapas muy avanzadas del cáncer, donde ya son resistentes a otro tipo de tratamientos, como la quimioterapia. Entonces tiene esa ventaja. Otra ventaja de la inmunoterapia es que puede funcionar, se ha visto que funciona, son los mismos principios básicos que funcionan en distintos tipos de cáncer, con sus, obviamente, sus diferencias. O sea, no todos los tipos de cáncer responden de la misma forma a la inmunoterapia, ¿ya? Pero la idea es generar un fármaco o una terapia celular, por ejemplo, que lo que hace es despertar a tus propias células del sistema inmune, y ya no es el médico que está dando una quimioterapia, que es un veneno que no solo afecta a las células tumorales, sino que también afecta a muchas células normales. Entonces, en este caso, lo que haces tú es generar un tratamiento que es para despertar a tu sistema inmune, tal cual como, por ejemplo, ocurre en las vacunas, ¿ya? Es muy parecido el principio, solo que no funciona tanto con anticuerpos, sino que con la respuesta celular, la respuesta de los linfocitos T. Claro, esta respuesta es esencial para poder eliminar a las células cancerosas. Y lo que hace la inmunoterapia es justamente tratar de distintas formas generar estrategias para despertar o promover esta actividad tumoral que tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro caso, en este tipo de terapias, donde uno estudia los linfocitos T, se puede entender como una forma de que uno podría en el futuro tomar estos linfocitos T que nosotros habíamos identificado, saber cuáles son los que realmente tienen la capacidad de reconocer al tumor, llevarlo al laboratorio, amplificarlo y darle un número mayor de estas células para estos pacientes, cosa de que ahora tengan el sistema inmune reforzado
con una gran cantidad de células que pueden atacar a los tumores. Álvaro, mencionaste un par de palabras que me parece interesante, por lo menos para detenernos en eso, cuando hablabas del trabajo, de los otros trabajos en los que está esta empresa farmacéutica biotecnológica Aquiles Therapeutics. Tiene que ver con lo de personalizado. Estamos hablando aquí de secuenciación de genoma, de medicina personalizada. Entiendo que la inmunoterapia, y en parte en eso radica su alto costo, ¿no? Es en gran medida una terapia personalizada. ¿Qué tan generalizables pueden ser las conclusiones? ¿Qué tan universal uno puede pensar que puede ser, por ejemplo, ese eventual fármaco que salga de investigaciones como esta? Bueno, hay dos corrientes que son complementarias. ¿Ya? Por un lado tenemos el sistema inmune y sus moléculas de presentación de antígeno. Todo hace que sea muy difícil, que sea muy distinto cómo son los antígenos que son reconocidos entre los distintos pacientes. ¿Okay? Entonces, cuando uno habla a nivel de especificidad de la respuesta, de saber qué antígenos son reconocidos, eso puede variar mucho. Por lo tanto, terapias celulares generalmente se hacen de forma más bien personalizada. Pero también hay estos fármacos que inhiben o que rompen la inhibición, ¿ya? Que sacan el freno del sistema inmune, que esos sí son bastante... se usa una molécula para todos los pacientes y se ocupa esa misma molécula en más de un tipo de cáncer. ¿Okay? Estos anticuerpos que fueron aprobados en 2015, que son justamente para impedir que el tumor inhiba o apague la respuesta, esos mecanismos son muy conservados, por lo tanto ese tipo de regulación podría funcionar no solo a nivel personalizado, sino que a nivel ya más bien general. ¿Ya? Pero cuando uno quiere ir a la cosa más detallada de cómo la respuesta de cada paciente es reconocido, como qué antígenos son reconocidos, ahí necesitamos un tipo de inmunoterapia que es personalizada, ya que tomas linfocitos T del mismo paciente, los amplificas y se los vuelves a dar. Esto sería muy similar a lo que pasa con la donación de órganos. No existe un donante único, ¿cierto? Tú tienes que tener un cierto match con el donante, con la persona que está recibiendo el órgano, porque están todas estas moléculas de presentación de antígeno involucradas, ¿ya? Cuando uno va a eso es muy personalizado, ¿ya? Además, se sabe que el sistema inmune reconoce las mutaciones que se van generando en el tumor, ¿ya? Por eso que funciona también en melanoma y en cáncer de pulmón, porque son cánceres que son altamente mutados por factores medioambientales, como la radiación UV o el tabaquismo. Como esas mutaciones son muy dependientes de cada paciente, ese tipo de inmunoterapia basada en esas mutaciones son personalizadas. Pero los que son los inmunoterapias que están apuntadas a sacar el freno del sistema inmune son más bien conservadas entre los distintos pacientes y entre los distintos tipos de cáncer. Y ambas son complementarias. Esta investigación, claro, lo decías tú, está enfocada en el cáncer renal, obviamente por el acceso que se tiene, ¿no es cierto? Y porque ahí donde está centrado el interés en este minuto. Pero ¿es extrapolable, digamos, sus conclusiones son extrapolables a otros tipos de cáncer? Claro, sí. Aquí vamos a sacar conclusiones que son... justamente que se pueden extrapolar a otro tipo de cáncer, ¿ya? Y ese es nuestro plan a futuro, pero por ahora estamos enfocados a entender mejor este tipo de cáncer renal, y creemos que podríamos tener en un futuro mediano, largo plazo, una terapia personalizada gracias a la investigación que estamos realizando ahora. Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Álvaro Yatzer, investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Álvaro, un gusto, y nada, vamos a estar obviamente atentos a la evolución de esta investigación que se ve tan promisoria. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Pancho, gracias. Un gusto, como siempre. Exactamente, lo mismo digo. Oye, ya nos vamos, sí, pues nos tenemos que ir.